¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Agustina, soy un profe de... Empecemos, les voy a mostrar un poquito los contenidos. Hoy vamos a ver la unidad número 1, que son varios temas, como verán. Pero bueno, nos vamos a tomar nuestro tiempo para explicar bien cada tema y ustedes van a ir viendo las clases a su ritmo también. Ese es el objetivo, digamos, del día de hoy, para que ustedes puedan tener estas clases grabadas. Los niveles de organización de los seres vivos, la materia, los sistemas materiales, los átomos, las moléculas y estructuras son el tema 1 de la unidad 1. La célula es el tema 2. Las enzimas, el ATP, las oxidaciones biológicas, la cadena respiratoria, todo lo que tenga que ver con la respiración celular y cómo obtenemos energía a través de las células es el tema 3 de la unidad 1. Y la reproducción es el tema 4. Vamos a empezar. Lo primero que les quiero comentar es que empezamos con lo más básico, o repasando un poquito lo de la secundaria, que acá la pregunta es, ¿qué ven en la imagen? Y lo que vemos acá en esta imagen es cómo, digamos, se organiza la materia en niveles, porque nosotros, no sé si ustedes tal vez sabían, en el secundario vienen trayendo ciertos conocimientos y entre ellos tendrían que conocer los niveles de organización de la materia de los seres vivos. Esto tiene que ver con que todos los seres vivos se organizan alrededor de una estructura ordenada. O sea, nosotros no, los individuos, o sea, los organismos, no somos solamente conjuntos de células, sino que hay una organización de por medio que tiene que ver con los tejidos, los órganos, los sistemas, ¿sí? Pero vayamos al principio, digamos, que es de qué está hecho todo. O sea, todo lo que es material, todo lo que ocupa espacio, todo lo que ocupa volumen, está hecho de átomos. Y estos átomos son la unidad más pequeña de materia que puede existir, ¿sí? El conjunto de los átomos, o sea, más de un átomo juntos, forman una molécula. Si acaso yo dibujo otro átomo, tendría una molécula, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que el nivel más pequeño de todos, que es el nivel atómico, se organiza y se forma y es parte, digamos, de las moléculas. Las moléculas son un nivel muy pequeño, tampoco se pueden ver a simple vista, pero las moléculas difieren en los átomos porque, además de ser conjuntos de átomos, o sea que son en realidad más grandes incluso que los átomos, son las que forman parte de la sustancia, son las estructuras elementales de la sustancia, ¿sí? Después tenemos que los conjuntos de moléculas, o sea, fíjense que acá nosotros vemos que el átomo es simplemente este circulito que está acá, ¿sí? O sea, se ve claramente que es parte de una molécula. Ahora, varias moléculas juntas forman organelas, que son partes funcionales de las células. Si se fijan acá, esta molécula es parte del núcleo de esta célula, que es una célula nerviosa, una neurona, ¿sí? Ven, ¿no? Lo chiquito que es el núcleo respecto a la organela y lo chiquita que es la molécula respecto a la organela, ¿sí? O sea, fíjense que también estamos creciendo en tamaño. Un conjunto de células forma un tejido y los tejidos son interesantes porque son conjuntos de células que son funcionales, ¿sí? Tienen funciones. Y el conjunto de tejidos también forma órganos. También fíjense que los órganos que tenemos nosotros en el cuerpo están formados por diferentes tipos de conjuntos celulares, ¿sí? Y los órganos, en conjunto con otros órganos, forman sistemas. Por ejemplo, el sistema nervioso está hecho por el cerebro y por todas las redes neuronales que componen el cerebro, ¿sí? Por eso está marcado en esta imagen de esta manera. Y los conjuntos de sistemas de órganos, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema endocrino, se fusionan y forman un organismo. O sea, todos los sistemas sumados forman un organismo. Estos organismos forman poblaciones, o sea, conjuntos de organismos forman poblaciones, y conjuntos de poblaciones, o sea, organismos de diferentes especies, todos juntos, forman una comunidad. Los factores vivos y no vivos de un espacio forman el ecosistema, y el conjunto de ecosistemas forma la biosfera. Entonces, ¿qué significa todo esto? Todo esto significa que la vida se organiza en niveles y un nivel envuelve al nivel siguiente.
si lo viéramos como una escalera o como, digamos, sí, como si lo viéramos como una escalera, podríamos decir que el átomo está en el escalón más bajito, que es el primer escalón, que la molécula es el segundo, y así podríamos seguir, digamos, recorriendo esta escalera de la vida. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Para llegar a la molécula tengo que pasar por el primer escalón, ¿sí? O sea, para que haya una molécula tiene que haber varios átomos, ¿sí? Pero una vez que ya estoy en este nivel, una vez que yo me paré en este escalón de acá, ya estoy en el nivel de las moléculas, ¿sí? Y los átomos quedaron en el nivel en el nivel anterior, ¿sí? Entonces, esto es más o menos para que entiendan que hay cosas, hay propiedades que tienen los niveles que no están en todos los niveles, ¿sí? Bien, entonces vamos a seguir. La segunda pregunta que está en esta diapositiva es ¿con qué niveles trabaja la enfermería? ¿Sí? O sea, la enfermería y nosotras como enfermeros, seguramente vayan a trabajar con células, con tejidos, con órganos, con sistemas, con organismos, incluso con poblaciones. ¿Por qué trabajaríamos con células? Y porque todos los procesos son a nivel celular. ¿Por qué trabajamos con tejidos? Y porque si un tejido no está funcionando bien, por ejemplo, o si hay algún tipo de problema con la regeneración de la piel, con las escaras que se puedan hacer, estamos hablando a nivel tisular o a nivel de órgano. Cuando hablamos de órganos, cuando atendemos, por ejemplo, un problema de hepático, por ejemplo, o cuando estamos atendiendo un problema de estómago, estamos trabajando a nivel órgano. Y cuando atendemos una peritonitis, por ejemplo, estamos hablando a nivel de sistema, ¿sí? Los organismos son las personas, por lo cual todo lo que tenga que ver con servicios y con cuidado personal está a nivel organismo. Y si trabajamos en un CESAC, por ejemplo, con toda la gente de una población, por ejemplo del barrio, estamos trabajando a nivel poblacional. Así que la enfermería va desde la célula hasta la población. Ese es el, digamos, todo el espectro de trabajo que tenemos como enfermeros. Bien, a ver. No sé si recuerdan que que habíamos hablado de que los átomos son los más pequeños, porciones menores de un elemento químico. Y lo que tienen los átomos es que tienen varias identidades. No sé si se acuerdan de la tabla periódica de los elementos en química o de biología en la secundaria, que lo que simboliza esta tabla es que todos los elementos químicos, o sea, todos los ladrillitos de los cuales está hecha la materia, están organizados en esta tabla, ¿sí? Y un átomo puede ser de alguno de estos elementos, o sea, como dice acá la definición, un átomo es la porción material menor de un elemento químico, interviene en las reacciones químicas y posee propiedades características de dicho elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que los átomos son lo más pequeño que puede haber cuando hablamos de materia, ¿sí? O sea, no hay nada más chiquito que un átomo, excepto lo que forma a los átomos, que son las partículas subatómicas, ¿sí? Pero, o sea, estas partículas que tenemos acá. Pero lo más pequeño, la porción material menor de un elemento químico, o sea, algo que tenga identidad química, es un átomo, ¿sí? Y esa identidad química se da por la cantidad de protones y neutrones y electrones que tenga ese átomo en su composición. O sea, los átomos no están hechos de cualquier cosa, sino que están hechos de cargas. En los átomos hay cargas negativas que se llaman electrones, cargas positivas que se llaman protones y cargas neutras que se llaman neutrones, ¿sí? Esto es lo que le da la identidad al átomo. Esto es importante que lo sepan porque a veces hablamos de moléculas que son conjuntos de átomos y las nombramos con los nombres de los átomos que las componen. Por ejemplo, el agua es H2, o sea, dos hidrógenos y un oxígeno. Y el agua se dibuja como H2O, ¿sí? Y esto tiene que ver con los átomos que componen la molécula de agua. Así que es importante que se acuerden o que recuerden esto que yo les digo de la identidad de los átomos. O sea, la identidad que se les da a cada uno de los átomos de la tabla periódica, o sea, a cada elemento químico, tiene que ver con la cantidad de protones y neutrones y electrones que tienen los átomos, digamos, que conforman a los átomos.
Por ejemplo, en los átomos de carbono lo que hay son 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, que es la parte del centro, y 6 electrones dando vueltas alrededor. Ahora, ¿cómo son estos átomos? ¿Los podemos ver? No, no los podemos ver, pero sí más o menos podemos ver cómo son. Los átomos tienen un núcleo en el medio que está hecho de protones y neutrones y alrededor una nube de electrones. Esta nube de electrones es la que se comparte con los otros átomos para formar moléculas. Como decía antes, las uniones de los átomos forman moléculas. Y las moléculas pueden estar formadas por átomos idénticos o diferentes. Por ejemplo, dos átomos de oxígeno van a formar la molécula de oxígeno, que es la que respiramos. Son iguales estos dos átomos, pero se unen igual. O pueden ser átomos diferentes. Por ejemplo, el agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Pero hay algunas moléculas que son muy complejas. Y estas moléculas complejas son la base de la vida celular. Por ejemplo, la glucosa es una molécula, está hecha de átomos, y estos átomos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estas moléculas de glucosa, por ejemplo, son más simples que estas que yo les estaba mencionando antes. Recuerden que las moléculas son conjuntos de átomos, ¿sí? Y estas moléculas que tenemos acá son bastante complicadas, no tienen nada que ver este dibujo con este, ¿sí? Y esto tiene que ver con algo. Estas moléculas de acá se llaman biomoléculas, y en realidad, si bien están hechas de átomos, son moléculas hechas de moléculas, ¿sí? Entendamos lo siguiente. A ver, yo les decía que si nosotros pusiéramos los niveles de organización de la materia en escalones, tendríamos a los átomos primero, y después tendríamos a las moléculas, ¿no? O sea, un átomo es la unidad más pequeña estructural que puede haber de materia, y yo para llegar al nivel molecular tengo que tener al menos más de un átomo, porque si no yo sería un átomo, ¿sí? Ahora, si quisiéramos llegar al nivel de las biomoléculas, que son estas moléculas complejas que estamos viendo a la derecha, tendríamos que pasar por el nivel molecular, ¿sí? O sea, acá tiene que haber más de dos moléculas que se unen para formar esta biomolécula, ¿no? Si este es el átomo y esta es una de las moléculas, por ejemplo, que tiene dos átomos, las unimos entre estas dos y formamos una biomolécula, ¿sí? Ahora, veámoslo acá. Las biomoléculas, como decía antes, son moléculas muy complejas, pero son las moléculas que nos hacen a nosotros, a los seres vivos. Los 6 elementos químicos que están más abundantes en todos los organismos son los mismos. O sea, estas biomoléculas están hechas de los mismos 6 elementos. ¿Qué 6 elementos? Estos que estaban acá en la tabla periódica, ¿sí? O sea, no, todos los seres vivos están hechos de los mismos elementos químicos. Eso es bastante interesante y es bastante simple, por suerte, porque nos simplifica mucho la vida a los biólogos y a los químicos, ¿sí? Entonces, estas biomoléculas, que como yo les decía antes, siguen siendo moléculas, pero están hechas de otras moléculas, son de 4 tipos. Hay 4 tipos de biomoléculas diferentes. Unas son los lípidos, otras son los carbohidratos, otras son las proteínas y otras son los ácidos nucleicos. O sea, todos los seres vivos estamos hechos de este tipo de biomoléculas, ¿sí? Acá la pregunta es si conocen alguna, probablemente conozcan los carbohidratos, se suelen conseguir de las dietas, por ejemplo, o los lípidos también, que suelen ser aportados por grasas, pero vayamos a cada una. Los lípidos se ven como chupetines con dos palitos, y esta forma no es casual, sino que tiene que ver con cómo se comportan con el agua. No sé si sabían, el agua con el aceite no se mezclan, y eso tiene que ver con la estructura que tienen los lípidos, que son aceites, que esta parte roja, digamos como la cabeza del chupetín, es hidrofílica, o sea que le gusta estar cerca del agua. Entonces, si nosotros pusiéramos digamos, el aceite expuesto al agua, lo que tendríamos es que acá está todo bien, digamos. Como que el agua puede venir acá al borde del lípido y no pasa nada. Pero al mismo tiempo los lípidos tienen como una colita, estos dos palitos de chupetín, que no le gusta el agua.
O sea que si la parte de adentro de estos lípidos tuviera agua, este agua no podría mezclarse. Y eso es lo que hace que las gotitas de aceite y el agua no se mezclen, ¿sí? Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay una parte de los lípidos que les gusta el agua, que se llama hidrofílica, y una parte de los lípidos que no les gusta el agua, se llama hidrofóbica. Esto es importantísimo para pensar en el nivel celular más tarde, ¿sí? Esta es la base de la membrana celular, ¿sí? Horriblemente está, lo siento. Bien, esto es respecto a los lípidos. Después, los carbohidratos se consiguen en la dieta mediante el consumo de harinas, azúcar, almidón, y tienen que ver con la energía de las células y de todos los seres vivos. En realidad, como los seres vivos estamos hechos de células, y digamos, la energía se obtiene a nivel celular, los carbohidratos le dan la energía a todos los seres vivos mediante estas células, mediante las células en las cuales estamos hechos, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con carbohidratos se va a relacionar con energía, ¿sí? Ahora después tenemos las proteínas. Las proteínas son súper importantes porque nos aportan las funciones de la célula, ¿sí? Recuerden que los lípidos tienen que ver con la estructura de la célula, los carbohidratos con la energía que tienen las células, y las proteínas tienen que ver con las funciones celulares, ¿sí? Y después tenemos los ácidos nucleicos, que también son biomoléculas y que son biomoléculas que tienen la información que llevan todos los seres vivos. O sea, nuestro color de ojos, que nosotros tengamos 2 ojos y no 3 o 4 o 5, tiene que ver con estas moléculas que se llaman ácidos nucleicos. Bien, entonces cada una de las biomoléculas sirve para algo, ¿sí? Como decía antes, los lípidos sirven para la estructura celular y le dan estructura a todas las células. Los carbohidratos tienen que ver con la alimentación y la energía de las células, las proteínas tienen que ver con las funciones, y los ácidos nucleicos llevan toda la información que necesita una célula o un ser vivo para existir y para vivir. O sea, y estas 4 tipos de biomoléculas están hechas de los mismos elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿sí? Acá en esta diapositiva vemos que las biomoléculas forman organelas, o sea, estas organelas que tenemos acá, por ejemplo el núcleo, que son partes de la célula, como vemos en la imagen, están hechos de biomoléculas, o sea, las biomoléculas que vimos antes vendrían a ser como los ladrillos de todas estas estructuras celulares. Las organelas son partes de las células que tienen una función específica. Por ejemplo, el núcleo almacena los ácidos nucleicos, o sea, el núcleo tiene la información de toda la célula. Los ribosomas, que son estos puntitos que tenemos acá, son proteínas que forman, son también ácidos nucleicos que sirven para formar proteínas. O sea, el producto de los ribosomas es funcional y forma proteínas que también son funcionales, ¿sí? Entonces, todas estas partes de la célula están hechas de biomoléculas. La membrana celular es una capa de lípidos, como les decía antes, que tiene que ver con cómo es la célula. Y después tenemos todas las otras organelas que también están hechas de estas biomoléculas, ¿sí? Los hidratos de carbono siempre van a estar dando vueltas por el citoplasma, que es el interior celular, porque son justamente lo que nos da energía. Entonces, acá más o menos es que termina el tema número 1. Lo que tenemos que tener en claro es los niveles de organización de la materia, que son estos que les decía antes, o sea, siempre saber de qué nivel estamos hablando, que los átomos forman moléculas y que estos átomos tienen que para formar una molécula compartir electrones, que son lo que está por afuera, ¿sí? Esto es importante que sepan. Los átomos, para unirse, no se unen por cualquier lado, sino que se unen compartiendo electrones, ¿sí? Y estas moléculas que se forman
por uniones de átomos, forman moléculas más grandes que se llaman biomoléculas. Que las biomoléculas están hechas de los mismos elementos y que son moléculas que solamente tenemos los seres vivos, o sea, si bien, no sé, un termo o un marcador o mismo los celulares con los cuales están escuchando esto, están hechos de átomos y de moléculas, no están hechos de biomoléculas. Lo único que está hecho de biomoléculas es lo que venga de algún ser vivo. Por ejemplo, los alimentos que consumimos o nuestros mismos cuerpos están hechos de biomoléculas. Pero no cualquier cosa, ¿sí? Acá ya nos metemos en algo que es exclusivo de los seres vivos. Y ahora, también es importante que sepan que las biomoléculas son las que forman las organelas, que son las que forman las células, ¿sí? Acá tenemos una estructura de una célula, quiero que ya por sí empiecen a familiarizarse con las partes de la célula. La célula, si se la quiere imaginar como un globito o una bombita de agua, está bien, porque más o menos es así. Digamos, lo que limita la célula es la membrana plasmática, que es este límite, este borde que tiene por acá afuera, y que es lo que separa el interior del exterior de la célula. Adentro de la célula es diferente que afuera, ¿sí? Por eso necesita una membrana plasmática en la célula. Dentro de la célula hay varias organelas, más que nada en nuestros tipos de células, que son células eucariotas. Y las organelas están flotando en un agua que se llama citoplasma. El citoplasma no es solamente agua, sino que también tiene muchísimos hidratos de carbono, o sea, muchas biomoléculas que se llaman carbohidratos, y las organelas que están ahí flotando en el medio. Ahora, esto es importante que sepan, que la célula es la unidad más pequeña de la vida, o sea, es la unidad estructural de la vida, porque todos los seres vivos están compuestos por al menos una célula. Y acá llegamos al tema número 2.